Hola, hola, yo soy Yoli y es un placer darte la bienvenida a este canal. En el proyecto de esta ocasión te voy a mostrar cómo hacer una bandana a crochet miniatura. Esta está pensada para Sylvanians Families o ternurines, pues son los favoritos de mi hermana, pero se pueden ocupar en cualquier muñeco pequeño, incluso Barbies. Para este proyecto necesitamos conocimiento básico de crochet. Usaremos las puntadas más sencillas. Para hacer más fácil este proyecto, voy a compartirte el patrón. Va a estar disponible para descargar en la caja de descripción de este video. Y en pantalla te voy a mostrar cómo nos vamos a ir guiando de este patrón. Como puedes ver, es bastante pequeño y sencillo. Para facilitar la explicación, yo voy a utilizar una madeja de hebra gruesa. Esta es de la marca Abuelita, pero para la miniatura voy a utilizar una hebra más delgada. De hecho, es un hilo de esta misma madeja, solo que separé cada hebra para poder conseguir este hilo delgadito. Pero te voy a mostrar los pasos con la hebra gruesa para que sea más fácil de distinguir en el video. Yo voy a utilizar en este caso un gancho de 3 milímetros, pero para la hebra delgadita mi gancho va a ser del número 10. Ahora sí, comenzamos con el primer punto. En el patrón podemos encontrar un punto negro. Este es el primero y es el punto deslizado. A partir de ahí vamos a leer de izquierda a derecha y después de derecha a izquierda para ir y venir por los niveles, empezando con 4 cadenas. A continuación viene un incremento de 3 puntos medios altos, que son estas 3 barras y que, como el patrón lo indica, salen de la primera cadena. Cuando hay 3 puntos en una misma cadena se le conoce como incremento doble. De esta forma es como lo voy a nombrar en el resto del video, pero si llego a decir 3 puntos en una cadena o un incremento doble, ya saben que me refiero a lo mismo. El punto medio alto se consigue con una lazada, pasa a través de la cadena, toma un poco de hilo y este pasa a través de todos los arcos con la hebra, hasta llegar al final. A partir de aquí hacemos una cadena extra y un punto medio. El nombre completo es punto medio alto, pero lo voy a decir punto medio a partir de ahora. Aquí vamos a subir de nivel. Entonces agregamos 3 cadenas y comencemos a leer el patrón de izquierda a derecha, ya que hace rato empezamos de derecha a izquierda. Ya con las 3 cadenas hacemos nuestro aumento doble y sale justo de la cadena que quedó libre en el nivel anterior. Agregamos una cadena para el siguiente nivel y si notamos, en el nivel anterior nos quedó un espacio vacío con esa cadena. Es aquí donde vamos a hacer el aumento doble. Agregamos una cadena y un punto medio alto. Al agregar en las esquinas el punto medio alto es lo que nos permite ir creciendo en nuestro tejido y crear así en cada nivel un triángulo más grande. Voy a subir de nivel con 3 cadenas y giro el tejido, haciendo los 3 puntos medios altos en la cadena del nivel anterior. Agrego una cadena de separación y continúo con este incremento doble en el siguiente espacio disponible. Agrego una cadena más como espacio de separación y en la mera esquinita, en el siguiente punto libre, ahí se agrega el aumento doble. Y continúa con una cadena y un punto medio alto más. Con esto ya llevo 3 niveles y comienzo el cuarto subiendo exactamente igual con 3 cadenas, agregando un aumento doble en cada espacio disponible del nivel anterior.
dividido por una cadena extra más. Como se puede ver, todo esto es repetitivo, pues es solo cadena, aumento, cadena, aumento. Y en las esquinas, cadena y un punto extra. Para no hacer tan repetitivo el video, porque el patrón sí lo es, te muestro cómo queda al final ya con 5 niveles. Estos 5 niveles es lo que necesita una bandana miniatura para un Sylvanian talla adulto. Si lo quieres hacer para un Sylvanian más pequeño o algún muñeco de otro tamaño, pues deberás ir midiendo cuánto necesitas. Para finalizar este triángulo, voy a tomar una lazada y tirar del hilo. Y con unas tijeras separo mi tejido de la madeja. Este hilo termina de pasar y tenso la hebra para que ésta quede firme. Y se hace así un nudito que va a sellar la figura. Ahora voy a hacer un cambio de color. Esto es para decorar la bandana. Si tú no deseas agregar esta barra extra, puedes quedarte con la bandana así. A mí me gusta agregar este toquecito extra de decoración. Se toma el hilo por una de las esquinas, jalando hebra atravesándola por el arco que está en el gancho. Y con esto ya se asegura el hilo. En cada uno de los puntos se va a hacer un punto bajo. El punto bajo consta de pasar el gancho por el punto anterior, tomamos hilo y lo pasamos por las 2 curvas que están sobre el gancho. Sé que suena enredado, pero viéndolo en pantalla puedes notar lo sencillo que es. Voy a hacer puntos bajos en cada uno de los puntos disponibles, pues este color va a formar únicamente un marco, sin hacer aumentos ni disminuciones. Al llegar al final no voy a cortar la hebra, pues voy a aprovechar el hilo y aquí voy a hacer 15 cadenas para hacer un lacito que va a sujetar la bandana a la cabeza del muñeco. Una vez terminadas las 15 cadenas, puedo retirar el tejido de la madeja. Tenso el hilo para asegurarlo y corto el restante. Y listo, ahora podemos continuar del otro lado, en la esquina. Y aquí se repiten las mismas 15 cadenas. Igualmente recorto el hilo, tenso fuerte y retiro el sobrante. Y con esto está terminado. Son los puntos más básicos de crochet y es súper rápido de hacerlo. Se ve súper lindo, pero al probarlo en este Sylvanian Family de la raza Golden Retriever, pues se nota que le queda grande. Y es que, como te mencioné al inicio del video, hice este tejido como muestra para que pudieras ver mejor los pasos a seguir, ya que al usar un hilo muy delgado se me iba a complicar mucho el grabarlo. Aunque mi cámara puede hacer un zoom, la realidad es que a veces suelo moverla y se pierden detalles. Quería evitar ese riesgo, así que te muestro con un hilo más grueso. Y listo. Al repetir este mismo patrón en hilo delgado, se puede ver cómo queda lindísimo. De hecho, al final yo decidí agregar unos niveles extras para que fuera más completo la bandana, ya que los Golden Retriever tienen la cabeza un poco más grande. Pero 5 niveles habrían quedado súper lindos.
En total, yo agregué 7 niveles para este bebé. ¿Qué tal? A mí me encanta cómo luce. Súper chiquito y se ve adorable. Y si te preguntas qué voy a hacer con el otro tejido, bueno, se lo voy a colocar a otra muñeca. Esta es una muñeca JBD económica que modifiqué hace tiempo. Y mira, si lo notas, los 5 niveles que tejí en la bandana grande quedan perfectos, como deberían de quedarle a los Sylvanian. Solo que, te repito, decidí en este modelo en específico agregar 2 niveles extras más para que la bandana pudiera cubrir las orejas del Golden Retriever. Y ahora sí, sin más, me despido. Gracias por llegar hasta el final de este video. Deseo que tengas días felices, muy felices, y nos vemos en uno siguiente. ¡Mua!